Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Arboleda Sánchez, soy estudiante de Química Industrial del ITM y en esta ocasión vengo a presentarles el proyecto Extracción y Caracterización de pectinas obtenidas a partir de la pulpa de café para la preparación de hidrogeles como aplicación biomédica. A modo de introducción, tenemos que la producción del café se da en grandes cantidades a nivel mundial, esto debido a su alta demanda y consumo. Actualmente en la agroindustria del café, solo el 9.5% del peso total de la fruta se utiliza para la preparación de bebidas. El otro porcentaje, que es el 90.5%, son subproductos resultantes del procesamiento, que son los que vemos acá: la cáscara, la pulpa, el mucílago, el pergamino, la piel de plata. Estos generalmente se vierten a los cuerpos de agua y los suelos, contaminándolos y disminuyendo la posibilidad de vida en los ecosistemas. Por otro lado, nuestro material de partida, que es la pulpa de café, es esencialmente rica en carbohidratos, proteínas y minerales, en minerales especialmente el potasio. Además, pues posee unos componentes bioorgánicos que son los polifenoles, la pectina y el azúcar. Por otro lado, la pectina, que es nuestro compuesto al cual queremos llegar, es un polisacárido estructural que se encuentra normalmente en las plantas o frutos. Tiene características de que es polimolecular y polidisperso, por lo que es heterogéneo en su estructura química y peso molecular. Eso quiere decir que puede variar en las cantidades o en el peso molecular o en su estructura, dependiendo en donde esté presente o dependiendo del fruto en donde esté. La pectina entonces tiene propiedades viscoelásticas y por lo tanto pues puede formar geles al reaccionar con azúcares y ácidos. La estructura básica de la pectina la podemos ver acá, está compuesta esencialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, en base a lo anterior, tenemos como un planteamiento de problema de que aproximadamente el 43.6% del peso del fruto fresco del café son, este 43.6% pertenece a la pulpa de café. Así que por cada millón de sacos de café, que aproximadamente pesa 60 kilogramos, se generan aproximadamente 162.900 toneladas de residuos de solamente pulpa de café. Los otros subproductos pues son aparte de este total. Y en la literatura data de que la pulpa de café tiene un valor reportado de aproximadamente entre un 23 a un 24% de pectina, lo cual es lo que se desea aprovechar. Por tanto, entonces se plantea esta pregunta de investigación de si es posible obtener productos con valor agregado en biomédica, en ingeniería tisular, a partir de las películas obtenidas de la pulpa de café. Por tanto, el objetivo general es entonces extraer la pulpa de café, extraer pectinas a partir de la pulpa de café mediante un método de hidrólisis ácida con un ácido cítrico, con el fin entonces de obtener productos de valor agregado para su aplicación en ingeniería tisular biomédica. Y sus objetivos específicos son entonces, primero, extraer la pectina mediante hidrólisis ácida. Segundo, evaluar y clasificar la pectina, y se puede realizar determinando entonces el peso equivalente, el grado de esterificación y el porcentaje de metoxilo. Y por último, identificar las aplicaciones, caracterizando así entonces la pectina extraída para la aplicación en biomédico. En el caso de la recolección de la muestra, entonces acá podemos ver el fruto, la cereza como tal del café. Aquí ya está despulpada y esta se va a llevar inmediatamente al laboratorio para entonces ser autoclavada a una temperatura de 40 grados Celsius. Después del autoclave, para que a la pulpa no le crezcan hongos y poder realizarse estudios, entonces después de este autoclave se lleva a un secado por convección forzada y después de este secado es que se va a usar la pulpa para los diferentes estudios. Entonces, el método de extracción parte entonces de moler y tamizar la pulpa de café.
Luego, en este proyecto se van a pesar aproximadamente, se va a partir de 30 gramos de pulpa de café. Y en un recipiente aparte, entonces se va a preparar el agua acidulada, donde va a tener un pH de entre 1,2 a 3. Esto con ácido cítrico monohidratado. ¿Por qué este pH? Porque a este pH entre 1,2 a 3 es que se da la extracción óptima de la pectina. Luego de preparar el agua acidificada, entonces se lleva a un calentamiento esta misma agua acidulada a 70 grados Celsius durante 15 minutos. Después de pasados estos 15 minutos, se mezcla entonces la pulpa de café con el agua acidulada, manteniendo una relación volumen-peso de 7 mililitros de agua acidulada por 1 gramo de pulpa. Eso quiere decir que si partimos de 30 gramos de pulpa de café, se van a necesitar 210 mililitros de agua acidulada. Después de mezclarlo, entonces se lleva una hidrólisis ácida durante 30 minutos a una temperatura de 90 grados Celsius. Esto con una agitación constante de 200 revoluciones por minuto. Después de esta, entonces se lleva a enfriar rápidamente hasta que llegue a temperatura ambiente. Cuando llegue a temperatura ambiente, entonces se va a llevar la muestra a filtración, se va a preservar la fase líquida y se va a descartar los sólidos. Esta fase líquida, ser resultante de la hidrólisis, la vamos a medir en una probeta de cuánto volumen fue el que se obtuvo finalmente. Este mismo volumen se va a medir para el etanol al 96%, perdón, y se va a mezclar. Esto para precipitar la pectina que hay presente en la fase líquida que se logró extraer. Luego, para dar esta precipitación, para que esta precipitación se dé completamente, se lleva a una refrigeración durante 24 horas. Después de terminadas esas 24 horas, la muestra entonces se lleva a centrifugación a una revolución de 7.500 revoluciones por minuto a una temperatura de 4 grados Celsius durante 10 minutos. Se descarta entonces el sobrenadante, que es el líquido, y se conserva el precipitado, que sería el sólido. Luego, para la purificación de la pectina se agregan 200 mililitros de alcohol etílico al 96, esto con el fin de eliminar las trazas de ácido cítrico que puedan haber allí. Después de la purificación con etanol, se lleva nuevamente a una centrifugación, esta ya a 7.500 revoluciones por minuto, a temperatura ambiente durante 5 minutos. Se descarta entonces el sobrenadante, que es el líquido, y se conserva el precipitado. Estos precipitados entonces se van a posicionar en unas cajas Petri en donde se van a llevar a secado a 40 grados Celsius durante 24 horas o hasta peso constante. Para calcular entonces el porcentaje de rendimiento que se obtuvo, se pesa la muestra, que sería la pectina, se pesa y ya con este se puede calcular el porcentaje de rendimiento en base al peso inicial, que son los 30 gramos de pulpa de café, con respecto al peso de la muestra de pectina que dio aquí en este paso 17. Luego, entonces, la pectina se tritura con un mortero hasta quedar un polvo fino y ya las pectinas se guardan en bolsas de polietileno hasta su próximo estudio. Para entonces el método de las películas se disuelve completamente la pectina en agua desionizada, aproximadamente se le agrega un 2%, que serían 2 gramos en 100 mililitros. En otro recipiente entonces se va a agregar CMC, carboximetilcelulosa, en aproximadamente 1 gramo o aproximadamente 1 gramo, se va a agregar glicerol, cloruro de calcio y esto se va a mezclar muy bien. Después de mezclar entonces ambos mezclas por separado, se van a mezclar entonces la pectina más el mix que se tenía con CMC, glicerol y cloruro de calcio. Se va a mezclar, se va a disolver completamente a una agitación constante y después de que ya se haya agitado por un tiempo considerable, aproximadamente de 20 minutos o media hora,
se sube la temperatura a 40 grados Celsius y se deja agitando aproximadamente 10 minutos. Después de esa agitación, entonces se lleva al ultrasonido durante 30 minutos a 40 grados Celsius. Después de terminado ese tiempo en el ultrasonido, el líquido, que ya sería nuestro hidrogel, se vierte en las placas Petri y se lleva a un secado a una temperatura de 30 grados Celsius hasta su peso constante. Esos entonces son los resultados. Ese es el resultado de la hidrólisis ácida que se obtuvo de mezclar el agua acidulada con la pulpa de café. Esto se obtiene después del calentamiento. Como ya habíamos comentado, la pectina tiene propiedades viscoelásticas, por tanto entonces tiene la propiedad de volverse como un gel, entonces por eso es que se ve como un poco compacta. Aquí entonces se va a recuperar el líquido, se descartan los sólidos. Este líquido entonces se va a mezclar con alcohol etílico al 96% y esos grumitos que vimos acá, eso ya es después de terminar las 24 horas de refrigeración. Esta ya es entonces la pulpa, la pectina precipitada en el etanol. Esa es entonces la que se va a centrifugar y se va a recuperar el sólido y se va a llevar a las cajas Petri, y estas mismas son entonces las que se van a llevar a secado hasta peso constante, y esta va a ser la pectina. Aquí podemos entonces ver las imágenes de diferentes extracciones del estereomicroscopio, en donde se ve como una morfología y color similar. También podemos ver que tiene partes como aceitosas, debido a que la pulpa de café también tiene como algunos compuestos oleosos, lo cual mejora las propiedades mecánicas a la pectina y por ende entonces a las películas. Aquí entonces se utilizó SEM para observar la morfología. Se puede evidenciar que la superficie era algo lisa. Esas imágenes entonces se utilizarán en estudios futuros, que es en la comparación de la polimerización con respecto a estas imágenes que son las iniciales de la pectina. Aquí entonces podemos ver un espectro FTIR de la pectina. Aquí todas las muestras fueron secadas, maceradas y almacenadas en las bolsas de polietileno, como se dijo anteriormente. Esto se usó entonces KBR, grado analítico, para hacer las pastillas, que este fue el método que se utilizó. Se recogieron las muestras en modo transmitancia desde los 4000 hasta los 400 centímetros a la -1. Entonces en este espectro podemos ver los picos característicos, que son de entre 3300 a 3400. Se observan el pico característico de los alcoholes, que son los OH, así también como los picos característicos del estiramiento carbono-oxígeno, que se da entre 1700, carbono doble enlace oxígeno, que se da entre 1715 hasta 1690 centímetros a la -1. También la tensión CH, que se da en 2850 y 3000 centímetros a la -1. Y se encuentra entonces la tensión CO entre 1320 y 1210 centímetros a la -1. Finalmente, en este rango de 950 a 1200 centímetros a la -1 está la zona de las huellas dactilares, donde se puede entonces identificar la presencia de polisacáridos perteneciente a la pectina. Por tanto, se puede decir de que el material extraído sí es pectina. Aquí entonces tenemos un análisis termogravimétrico que se le realizó a la pectina extraída, y este es un análisis termogravimétrico tomado desde la literatura. Entonces, el análisis termogravimétrico se realizó en un TGA acoplado a un DSC. La temperatura de análisis fue de 25 grados Celsius a 620 grados Celsius a una velocidad de 10 grados Celsius por minuto a la -1, con un flujo de nitrógeno de 60%. En esta parte entonces podemos ver que se pierde peso en la pectina, aproximadamente como entre unos 75 y unos 98 grados Celsius. Se pierde una cantidad apreciable de peso de la pectina, y esto se debe a la liberación
de las moléculas de agua que se dan en el proceso de calentamiento. Esos otros picos entonces pueden estar asociados, esos picos exotérmicos que vemos aquí, que son 3, 1, 2 y 3, que son exotérmicos, están entonces, podrían estar relacionados a la ruptura de algunos enlaces y grupos funcionales, al rompimiento de grupos cristalinos, ya que la pectina tiene pues esta propiedad, pues ser como medio cristalino, pero también medio amorfo. También se puede ver a la despolimerización estructural y la ruptura de cadenas en el polisacárido, que son, pues se puede ver es la presencia de estos picos. Ya podemos ver que después de los 600 grados Celsius no se da ninguna pérdida, ya podemos ver como un peso constante en donde ya la pectina ya pues tuvo su comportamiento. Estos picos que vemos acá son muy similares a los que se ven en la literatura. La de la literatura también hacen un TGA de las pectinas cítricas, la descomposición de la pectina cítrica, donde podemos ver la comparación similar, en donde prácticamente se da aquí también la pérdida de agua, se da aproximadamente un 9.4% de pérdida de agua y aproximadamente una temperatura de 570, se da una pérdida del 64% y ya después de los 600 grados Celsius no se presencia ninguna pérdida de peso de la pectina, por lo cual es muy similar entonces a este pico que se ve entonces en la parte experimental. En este gráfico, entonces podemos ver luego de las diferentes extracciones que se realizaron para obtener así una repetitividad en los datos, a las cuales se le calculó el porcentaje de rendimiento. Recordemos que este se calcula en base al peso inicial de la pulpa de café y el peso final de la pectina obtenida, multiplicado por 100. Este valor está entre 6.5 y el 5.6%, ya que tomando en cuenta los datos anteriores, la pulpa tiene entre un 23 a un 24% de pectina. Entonces es considerable el rendimiento que da debido a las cantidades de pectina que se encuentran en la pulpa de café. Entonces, por eso, pues estos porcentajes de rendimiento. Ya entonces, para caracterizar y clasificar la pectina que se extrajo, entonces se determina el peso equivalente, la determinación del contenido de metoxilo y el grado de esterificación. Entonces, el peso equivalente se utiliza para calcular el contenido de ácido anhidrónico y se determina por titulación con hidróxido de sodio hasta llegar a un pH de 7.5, utilizando como indicador visual rojo de fenol, pero también controlando el pH con un pHímetro. El peso equivalente entonces se calcula el peso de la muestra dividido el volumen gastado de hidróxido de sodio por su concentración. Todo esto multiplicado por 1000, ya que es la conversión que se da entre gramos y miligramos. La determinación del contenido de metoxilo se determina mediante la saponificación de la pectina y titulación del grupo carboxilo que se libera de la pectina mediante titulación con hidróxido de sodio. Este se calcula multiplicando el volumen gastado de hidróxido de sodio por su respectiva concentración a la cual fue preparada la solución por el peso molecular del metoxilo. Todo esto dividido el peso de la muestra, que sería el peso en gramos de la pectina. Para el grado de esterificación de la pectina se determina de dos formas, uno mediante título métrica y otro mediante el cálculo de las áreas del FTIR. Una de ellas entonces es la titulación, donde el volumen del hidróxido de sodio de la segunda titulación, que es B2, se divide sobre el volumen de la primera titulación más el volumen de la segunda titulación multiplicado por 100. ¿Cómo así que primera y segunda titulación? Entonces, inicialmente se pone acá el volumen que se gastó de hidróxido de sodio y posteriormente, ya después de haber titulado y registrado este primer volumen, se le agrega 10 mililitros de hidróxido de sodio a una concentración conocida
y se deja hidrolizar durante media hora. Después de que pase esta media hora, se le agrega la misma cantidad, o sea, los mismos 10 mililitros de ácido clorhídrico a la misma concentración a la cual se le agregó el hidróxido de sodio para así bajar el pH y volver a titular nuevamente. Y aquí es donde se obtiene el volumen 2 de la titulación. Y ya en cuanto a la forma de calcularlos mediante el espectro FTIR, se toman entonces los picos de los grupos carboxilos esterificados, que son los carbono doble enlace oxígeno, que se dan aproximadamente en 1700 centímetros a la -1. Estos serían los esterificados, y los no esterificados son los que se dan en 1600, que son los carbono enlace sencillo oxígeno. Estos entonces se calculan, sería el área esterificada sobre el área no esterificada más el esterificado, todo esto multiplicado por 100. Aquí entonces podemos ver los resultados en donde el peso equivalente tiene una repetitividad en los datos de entre 205 a 232.53 miligramos mol. Aquí en el porcentaje de metoxilo se obtienen dos valores, uno del 4.8% y uno del 6%. Este del 4.8% es otro método de titulación, pero es la misma ecuación que se mostró anteriormente, sino que allí no se hace una titulación directa, sino que después de terminado la titulación del peso equivalente, se titula nuevamente, se le agrega ácido clorhídrico y se titula nuevamente para calcular el porcentaje de metoxilo. Allí esto puede contener diversos errores, así que hay otro método en el que data la literatura, en donde es una titulación directa y da en este caso un 6%, clasificándose entonces la pectina de bajo metoxilo. Para el grado de esterificación mediante titulación y FTIR dan valores similares, aproximadamente de un 72% en ambos casos. Estos serían entonces los resultados de las preparaciones de las películas. Aquí entonces se vertió el hidrogel un poco espeso en las placas Petri, y aquí ya fueron secadas a una temperatura constante de 30 grados Celsius. Esto se dio un secado hasta peso constante de aproximadamente 2 días, y ya pues el paso siguiente es caracterizar estas películas y mirar cuáles son sus propiedades en la caracterización. Las posibles aplicaciones que posee la pectina son, se usa como ingrediente funcional en la industria alimentaria, en jaleas, como fuente de fibra dietética, también como ingrediente en preparaciones farmacéuticas, también como en liberación de fármacos, agentes clarificantes y aglutinantes, debido pues como a la gelificación que posee el poder gelificante y viscoelástico que posee la pectina, también como material para la absorción de contaminantes de algunos metales. Aún no se han estudiado todos los metales que hay, de en efluentes industriales líquidos, y en aplicaciones biomédicas se usa también como ingeniería ósea, ingeniería tisular, que es a la cual se le quiere dar la aplicación. Entonces, el análisis biológico para la aplicación biomédica es después de entonces de haber obtenido el hidrogel a partir de la pectina y la celulosa y el glicerol y el cloruro de calcio. Se va entonces a coger sangre anticoagulada y se van a mezclar. Aquí se va a realizar con una solución PBS, en donde se induce un 0% de la hemólisis, que sería el control negativo, y un 100% de hemólisis, que sería el control positivo. Esto se logra con una solución PBS, y estas muestras, luego de ser mezcladas con el hidrogel, la sangre anticoagulada y la solución PBS respectiva para cada control, se lleva a incubar las muestras durante 1 hora a 37 grados Celsius. El porcentaje de hemólisis entonces se calcula por la densidad óptica del sobrenadante que se obtiene
de la solución, esto mediante espectroscopía UV visible a una longitud de onda de 545 nanómetros, aplicando entonces esta ecuación y nos daría el porcentaje de hemólisis que logra el hidrogel para así cicatrizar heridas en la piel. Por tanto, las conclusiones se dan que mediante FTIR se concluye que la pectina extraída presenta los picos característicos de los heteropolisacáridos, y en la huella dactilar se puede ver la presencia de los polisacáridos, en donde podemos decir que lo que se extrajo es pectina, ya que están los picos característicos en el FTIR. También la pectina extraída presenta características de bajo peso de metoxilo. Esto nos indica que es un buen gelificante sin o con presencia de azúcares en un medio ácido, con un grado de esterificación aproximadamente del 72.3%. Todavía entonces está en los pasos de hacer la caracterización y los análisis de las películas que se fabricaron a partir de la pectina, la celulosa, el glicerol y el cloruro de calcio.